Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, Jesucito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesucito.es. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado podría ser la reencarnación de la Trinidad del cómic, es decir, Alex Raymond, Harold Foster o Milton Caniff. Se llama Buratti, Pablo Buratti, y es el autor de Storyboarding Almodóvar, editado por Dolmen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué presentación. Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, ya que he mencionado estos autores de cómics, no sé si una persona que se encarga de los storyboards de un cineasta podría dedicarse al mundo del cómic o es más rentable el mundo del cine. A ver, de poder dedicarse, se podría dedicar perfectamente. No sé si pasa por términos de rentabilidad, o sea, valorarlo con ese criterio. Sí. Creo que tiene que ver con los placeres y con los gustos personales y con el campo de expresión que uno desee, ¿no? Sí. De alguna manera, yo como vengo del mundo del cine, desde mi formación y mi preparación, siempre aspiré al mundo, a trabajar dentro de la industria cinematográfica como un lugar, como un escenario especial, particular y que me interesaba por sobre cualquier otro. En cualquier caso, tampoco descarto avanzar en el mundo del cómic en algún momento dado, porque es otro medio que me fascina y que soy un lector asiduo. ¿Y te gustaría, por ejemplo, trabajar en Marvel o en DC o en alguna empresa de anime importante o no entra dentro de tu objetivo? A ver, yo no soy tan del mundo superhéroes, sí. no lo he sido de pequeño y del mundo y de adulto quizás me acerqué al mundo superhéroes con más desde lo cinematográfico, sobre sí. todo por el Batman de Tim Burton en sí. su momento, que para mí fue como me encontró en plena adolescencia. Y muy entusiasmado con muchas cosas que estaba viendo, sobre todo el mundo del cómic en ese momento, y para mí fue una maravilla, digamos, y lo valoré más en esos términos, ¿no? En términos cinematográficos, estéticos y demás, como un cambio de paradigma respecto a cómo estaban representados los superhéroes hasta entonces. Sí, a mí me pasa. Pero no es un lugar... Sí, dime. Sí, no, que a mí me pasa igual. A mí los cómics de superhéroes me gustan más a partir de una determinada época que los anteriores. Por ese cambio que tú dices, ejemplo, de paradigma, sí. También en mi niñez, ver Superman en el cine para mí era toda una experiencia, sí. No sé, de fantasía que disfrutaba como cualquier chaval de mi edad en ese momento. Y al día de hoy sigo revisitando esos Supermans, sobre todo la 3, que me encanta, sí. Originales, digamos, y los veo no desde la perspectiva de quien está analizando el concepto de superhéroe per sí. se, digamos, sí. O la narrativa de superhéroes, sino desde lo cinematográfico, desde el planteamiento cinematográfico. Sí. Por lo cual, volviendo a tu pregunta, el hecho de dibujar para una mayor de estas, editorial de estas gigantes, tipo Marvel o DC, no es algo que me resulte aspiracional ni mucho menos. Sí, el cómic desde el punto de vista de expresión por sí mismo, ¿no? Desde la novela gráfica o desde el cómic de historia, no tanto de serial o de saga, como sí. en este tipo de casos, ¿no? Sí. Y ya por curiosidad, ¿qué te interesa más, el cómic franco-belga, el argentino, el italiano? Bueno, he bebido un poco de todo, ¿no? He tenido etapas donde me he crecido con Tintín, Asterix, ese tipo de cómics, sí. Que al día de hoy los revisito, pero creo que la etapa más madura, en la que hojeaba cómics y releía cómics con cierta mirada un poquito más, no tanto en el interés gráfico, sino por las historias y las narrativas. El cómic argentino es un cómic que siempre me acompañó y me alucinaba ir mirando los dibujos de Breccia y las historias de Westergeld.
Sí, y mucho el humor gráfico también argentino, que es algo que para nosotros es casi formativo, digamos, en cuanto a nuestro crecimiento con el dibujo y la historieta. Y bueno, y el cómic español actual me parece que está en una edad de oro hermosa, sí, y con un nivel de, digamos, de temáticas y de estéticas y demás que creo que está casi en un lugar digamos de relevancia en el panorama internacional. Sí, bueno, mi hijo estuve leyendo conmigo el otro día Haz de Pique, que era de un bombardero, y que desde luego tiene mucho que ver con lo que tú estás comentando, aparte de cómics como El Eternauta, que ahora me está viniendo a la mente, que están muy relacionados con Argentina. Totalmente. Casi el Eternauta es una lectura obligada para todo al que le gusta el cómic en general, pero bueno, en Argentina especialmente. Pero bueno, hay muchos, digamos, incluso ha habido cómic europeo que se ha metido en Argentina de una manera casi como de artista local, como puede ser Milo Manara en su momento, que era una lectura muy obligada, o bueno, toda la obra del Corto Maltés en su momento, incluso colaborando con Westergel en muchas historias. Así que nada, en ese sentido el cómic argentino es como una suerte de cultura narrativa y visual de la que no soy ajeno ni mucho menos, porque he crecido viendo ese material y leyéndolo y hojeándolo en todas las publicaciones que se editaban en aquella época, que eran bastantes. Lamentablemente ahora no es tanto como nos gustaría. Sí. Bueno, a mí Hugo Pratt, desde luego, el de Corto Maltés, bueno, y en todos los cómics que me he leído, desde luego he disfrutado mucho con algunos de sus cómics y de sus aventuras, y he dibujado algunos de ellos porque me gusta dibujar, pero vamos, no, ni soy profesional ni nada de eso, simplemente por afición. Luego, con respecto al libro que acabamos de mencionar, el libro que habéis editado, me ha llamado la atención lo que dice Víctor Monigote de ti, porque dice que fuiste su puente de salvación, que eres un gran tipo, humilde, avispado, educado y agradecido. ¿Qué nos puedes decir de este señor, que se ve que es muy amigo tuyo? Bueno, es casi como si hablara mi madre de mí. Sí. Bueno, tampoco nos conocimos, mira, en 2000, ya conocíamos la existencia del otro hace tiempo, pero nos conocimos haciendo una película en China en 2015 y 16, pasamos un año entero allí trabajando codo con codo, y la verdad que se forjó una amistad, una hermandad de esas que son, digamos, irrepetibles y para toda la vida. Y fue un poco llamativo porque los dos nos veníamos siguiendo la pista con el trabajo del otro sin conocernos, coincidiendo incluso anteriormente en algún proyecto en particular, pero sin trabajar en el mismo espacio, digamos, como mucho alguna charla telefónica. Nos íbamos pasando trabajos cuando uno estaba saturado y no le daba más la vida y tenía que pasar clientes propios que quería cuidar a alguien de confianza y demás, y así nos íbamos conociendo por ese tipo de vías sin habernos visto las caras en ningún momento, y de pronto coincidimos en la otra punta del mundo y ahí corroboramos todo lo que más o menos intuíamos el uno del otro, y crecimos en una relación de amistad que ojalá dure para toda la vida, porque son de esas personas que uno que son entrañables y que uno quiere, digamos, que siempre estén cerca. Y que, por curiosidad, ¿qué trabajo hizo para la compañía Disney? Él trabajó como dibujante de Disney en sus inicios. No sabía exactamente qué tipo de trabajos hizo en particular. Yo creo que estaba dentro de la factoría de Disney en España para todo lo que tocase. Sí, pero bueno, eso es algo que más tendría que explicar más él que yo, porque claro, en esa etapa me la ha contado alguna que otra vez en conversaciones así de mientras trabajábamos o reuniones y demás, pero tampoco sin entrar en detalles. Sí. Bueno, si hacemos un repaso por tu trayectoria, vemos que has trabajado con Juan Antonio Bayona en Lo Imposible. ¿Cómo es este cineasta y qué es lo que te pide en tu trabajo de autor? Que me imagino que eres diseñador artístico. Los storyboard, las personas que se encargan de storyboard son diseñadores artísticos, supongo. ¿O no es así? A ver, se da muchas veces que los
que nos dedicamos al mundo del audiovisual, como ilustradores, trabajamos tanto en el campo del diseño artístico, en el campo de arte, digamos, tanto para el diseño de set, de conceptos, de personajes y demás, o al storyboard, que es el trabajo de planificación visual, que es un trabajo específico de la narrativa audiovisual, digamos, de cómo el realizador quiere estructurar los planos de su película, cómo quiere poner las cámaras, cómo quiere establecer, o sea, los lenteados, la forma de moverla. Tiene que ver con el lenguaje audiovisual en términos de puesta de cámara. En ese sentido no tiene ningún tipo de relación con el diseño artístico. Y muchas veces cuando uno está para una cosa, no suele estar para la otra. Independientemente que en casos puntuales sí se crucen campos de acción, digamos, por circunstancias específicas o porque te lo piden, o porque uno de pronto para la planificación porque tiene que resolverse alguna cosa que tenga que ver con personaje o con decorado, con lo que fuera, e intervenga en esa etapa, en ese trabajo. Sí. Pero generalmente cuando uno está para el story y trabaja con el realizador en la planificación de las escenas y las secuencias que toquen. Y en el caso de Bayona sí coincidimos en lo imposible, como bien dices. Sí. Y en ese sentido fue un trabajo muy aceitado, porque bueno, él estaba trabajando con varios ilustradores a la vez, con varios dibujantes de historia a la vez, abordando distintas secuencias por separados. Entonces cada vez que nos reuníamos me contaba la secuencia que correspondía, que él quería que yo dibujase. Me la llevaba, le hacía una devolución en bocetos, él me las aprobaba, luego hacía los dibujos finales y pasábamos a la siguiente. Y la verdad que fue un trabajo bastante agradable, porque J es una persona muy fácil de entender y comprender, y se explica muy bien y tiene muy clara la película que quiere, entonces te facilita mucho el proceso de información, de briefing que llamamos para la información que uno necesita a la hora de plasmar los planos en dibujos. Sí. Y nada, y esa fue nuestra colaboración, y la verdad que fue una experiencia que al día de hoy estoy muy contento, porque incluso en este momento se está haciendo una exposición en Frankfurt, en el Museo de Cine de Frankfurt, con esas viñetas que dibujé para Lo Imposible, entre otras que hay allí en una exhibición temporal de cine catástrofe que se está haciendo en el Film Museum de Frankfurt, y la verdad que me pidieron el material para poder exponerlo. Contentísimo porque ese material está allí y va a estar hasta mayo del año que viene. Sí, sí. Bueno, yo te voy a hacer una pequeña definición de lo que yo veo del cine de Juan Antonio Bayona y tú ya opinas lo que quieras. Sí. No sé si coincidirás conmigo, pero yo veo a Bayona sobre todo que es un hombre capaz de conseguir una profundidad en una superproducción. En El orfanato abrió el debate acertadamente entre ateísmo y creencia. El valor de la familia queda patente desde luego en Lo Imposible, y el tema del bullying estuvo muy bien reflejado en Un monstruo viene a verme. ¿Coincides conmigo? ¿Cuál es tu opinión de su cine en líneas generales? A ver, yo soy muy fan del cine de J, porque creo que es un realizador que dentro del mainstream, digamos, de lo que se podía considerar una especie de formato un poquito más no quiero meterme en términos de comercial y no comercial, porque me parece que es una definición un poco feliz, pero sí de un cine bastante, digamos, mayoritario, si se quiere, en cuanto a respuesta de público y caminos de distribución. Es una persona que sabe, es un realizador que sabe encontrar ese punto de equilibrio con un cine al que podríamos también llamar de autor, que es otro término que me cuesta mucho a mí me pasa igual. Porque es muy discutible, pero que sí le da una impronta y una personalidad en la cual podemos reconocer una película de J en términos específicos, digamos. Tiene una narrativa, una puesta de cámara, una forma de abordar estos temas que bien dices cómo los refleja, con una mirada muy personal, muy fácil de reconocer, y por fácil me refiero que darle todo el mérito en cuanto a su puesta de cámara, su puesta en escena, cómo trabaja la puesta. Es un puestista de digamos, que sabe acentuar con el uso de la cámara las cuestiones que tienen que ver con
expresividad y conceptos temáticos en cuanto a lo narrativo, digamos, de una manera maravillosa, porque usa precisamente la puesta a favor del tema de una manera magistral. Sí, sí. Bueno, a mí me pasa que en Jurassic Park la escena más brillante, a mí, para mi gusto, es la de los dos hermanos preocupados por la separación de sus padres, que se sienten muy tristes, pero se acompañan el uno al otro, porque me pareció de una profundidad en una película de aventura, de una profundidad esa escena, y sobre todo nada frívola, porque siempre en algunas películas tienden a frivolizar lo que es una separación. Aquí se expresa realmente que un sufrimiento importante también el de los hijos, y yo desde luego me quedé fascinado. Vi esa escena, no quise ver más de la película, porque no me interesa mucho Parque Jurásico, pero esa escena precisamente me llamó muchísimo la atención y la tengo grabada junto a otras películas como Lo Imposible, que me parece desde luego maravillosa. Luego pero precisamente establecer, o sea, poder contar esos valores o poder contar esos conceptos temáticos, pero desde un lugar más formal, es decir, porque no está metiéndose en ese tema desde una manera de una manera específica, como que forman parte del contexto donde transcurre su historia, y la historia es lo que nos lleva a, digamos, es el camino que nos hace recorrer sobre esos temas que los va tocando de soslayo probablemente, pero digamos, no nos hace perder el ritmo del relato en ese sentido, digamos, no es meterse y deambular ese tipo de cuestiones, sino que esas cuestiones están ahí y las aborda de una manera como si uno quisiera, natural, sí, como si fuera con mucha naturalidad, sin necesidad de entrar en espirales al respecto desde la narración, sino que están ahí y uno las reconoce y las valora en ese sentido, pero la película de historia, el relato, o sea, el hilo conductor sigue adelante, y a eso me refería con el tema de la apuesta muy bien desarrollada a favor de la historia principal, digamos, a favor de lo que está contando su película. Con respecto a Alex de la Iglesia, es un cineasta recordado por El Día de la Bestia, Los Crímenes de Oxford o Perfectos Desconocidos. ¿Cómo es el Alex de la Iglesia en el plano humano y cuáles son sus cualidades como cineasta? Yo es que son cuestiones que, digamos, que ya entramos en terrenos muy, en todo caso, fuera de la obra o muy personales. Yo a Alex lo quiero porque siempre fui admirador de su cine. Sí. Desde antes de dedicarme profesionalmente a esto, también lo era del cine, lo era y lo soy del cine de Pedro Almodóvar, que después ya abordaremos lo respecto al libro. Pero es que a mí es un realizador por los que tengo una debilidad enorme, porque me encanta su cinematografía. Hay películas de él que fueron muy importantes para mí en determinados momentos de mi etapa formativa, y digamos, les guardo muchísimo cariño, y trabajando con él yo me siento muy a gusto, porque él es un gran dibujante también. Entonces hay códigos que él sabe, digamos, que él transmite precisamente a través de su facilidad por el dibujo y su amor por el dibujo, que generan una conexión inmediata, porque ya muchas veces incluso yo me deleito en las reuniones que tenemos trabajando, mirando precisamente cómo él se explaya y se toma su tiempo en realizar un boceto para poder contarme un plano, poder especificar determinada puesta de cámara en una planta, pero que lo hace con tal mimo y con tal minuciosidad que uno se queda ahí simplemente queriendo aplaudir con las orejas por asistir a ese espectáculo. Porque te digo, a mí todas las experiencias que he tenido con proyectos de Alex han sido todas muy gratificantes, precisamente por compartir estas dinámicas de trabajo que son muy especiales. Sí, bueno, a mí me gusta sobre los planteamientos y el desarrollo de sus películas, me gustan bastante. Los finales no tanto, pero yo reconozco que es un cineasta que te atrapa claramente, porque incluso en El Día de la Bestia, que no es una película que me resulta atractiva, me parece que lo hace muy bien. En Perfectos Desconocidos te tiene hasta el último momento pendiente de qué va a pasar, y consigue desde luego mantener la intriga.
A mí particularmente me ha llamado la atención que hayas trabajado también contigo en la serie 30 monedas y me gustaría que nos contase por qué hay que ver esa serie, porque en mi programa solemos hablar de series de vez en cuando y bueno, yo tengo una sección en un canal de iVox que se llama Cine y Libertad, en la que para los seguidores del programa pues tenemos una parte especial de series de televisión y nos gustaría que nos comentase un poquito esa serie, por qué hay que verla y en qué hay que fijarse. A ver, hay que verla porque primero y principal, a los que nos gusta el mundo del audiovisual en términos generales, todo lo que resulte atractivo y de interés es una invitación a verlo, a ver y a consumirlo en términos, en el término que uno quiera plantearse, ¿no? Desde lo visual, desde lo temático, incluso desde desde la experiencia misma de compartir una serie. Creo que nunca está de más, al contrario. Y aparte, en el caso de 30 monedas, creo que está a un nivel de producción, de desarrollo visual, de minuciosidad en el detalle, de cuidado de todos los elementos que componen no tanto el encuadre como la estructura de la serie en términos narrativos desde el primer episodio al último, que no sé, que es un espectáculo para sentarse con palomitas o sin ellas, depende de cuál es tu manera de ver una película, y disfrutarla como un niño grande, porque es una experiencia hermosa. Para mí es una experiencia hermosa, independientemente que, digamos, alguno pueda llegar a tener más afinidad o no con las determinadas temáticas. Yo creo que los que estamos un poco en este medio hacemos una disociación, y yo creo que es algo que se puede trasladar a otras expresiones artísticas también. El hecho de que a uno le interese más un determinado género o una determinada temática no excluye el hecho de vivir una buena experiencia viéndolo aquello que no estás habituado a verlo, digamos. Pero sin embargo, por ejemplo, hace no mucho tiempo atrás yo no consumía cine de terror, me la pasaba mal, por ejemplo. Sí. Sin embargo, me encantaba en todos los procesos que tenían que ver con hacer cine de terror, digamos, desde crear escenarios, de desarrollar personajes, los códigos del género y demás, pero no la pasaba mal como espectador. Sí. Y por esa tensión y ese estrés que me generaba. De un tiempo a esta parte, ya unos años, digamos, he empezado a poder disfrutarlo y saborearlo desde otro lugar, de otra manera, y el placer que me genera hoy fue construido, digamos, a base de verlo, de analizarlo, de estriparlo, de ver qué cosas me gustaban del género, qué cosas me parecían, digamos, conseguidas desde la puesta en escena. O sea, lo veía como con una mirada un poquito más genérica, ¿no? Más global. Y yo creo que la serie de Alex es es fantasía pura en todos los sentidos. Es un cine, su cine y esta serie en particular, creo que no defrauda de ninguna manera, porque es lo que ofrece, y lo ofrece con una soberbia y unas garantías en la realización y en la puesta y en lo que uno va a disfrutar como espectador, maravillosas. Sí, sí. Bueno, ya si te parece nos aterrizamos un poco en el libro en cuestión de la editorial Dolmen, en un formato casi de lujo. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Bueno, este libro cuenta un poquito el recorrido que llevo haciendo con mi rol como dibujante del storyboard para las pelis de Pedro Almodóvar, desde la primera, ya por 2008, Los Abrazos Rotos. Sí. Bueno, la película es 2009, nosotros empezamos a trabajar en 2008, hasta La Voz Humana. Sí. No pudimos incluir Madres Paralelas por la lógica de que era una película que recién estaba por estrenarse y evidentemente no podía incluirse el material. Claro. Y lo que viene a contar el libro es un poco ese proceso, esa dinámica de trabajo que se genera en este caso, entre el ilustrador y realizador, para construir en determinadas secuencias la puesta de cámara, la puesta en escena buscada por
por el realizador, en este caso Pedro Almodóvar. Y mi intención era, como Pedro Almodóvar es quizás uno de los directores más internacionales que tenemos, y más teorizado y más analizado desde muchas miradas y puntos de vista diferentes, pero hay poco, por lo menos cuando yo propuse esto a la editorial, una de las cosas que comentábamos es que hay poco material que pueda contar un poco las tripas, ¿no? El procesos creativos internos dentro de sus producciones. Y cuando también lo planteé en El Deseo, a la gente del Deseo, a Agustín Almodóvar, a Esther García y demás, contando un poquito cuál era la intención del proyecto y la propuesta, ellos estuvieron encantados con la idea. De hecho me apoyaron desde un principio y me facilitaron material gráfico de sus propios archivos, y pudimos construir esta edición que la verdad es gracias también al esfuerzo de Dolmen. Nos ha quedado, la verdad, que muy chulo, sí. Muy contentos con el resultado. Y cuando, tú por ejemplo, él coloca la cámara en un sitio, te dice cómo la quiere colocar, cómo quiere grabar a los actores o filmarlos, y entonces tú coges esos encuadres y más o menos permites que él luego se acuerde de lo que tiene que ir haciendo, o lo hacéis sobre la marcha. ¿Cómo lo vais haciendo? ¿Cómo vais trabajando el tema? A ver, se combinan muchas dinámicas de trabajo. Se combinan dinámicas de trabajar en los sets, con los espacios donde se va a rodar, y que el propio Pedro vaya, cuando hay actores, ensayando con los actores, y yo a veces puedo tener la posibilidad de grabarlos con mi cámara y luego revisitar, visualizar el material con Almodóvar en este caso, y a partir de ahí ver, digamos, qué tipo de encuadres funcionan mejor según qué circunstancias de la acción. Luego tenemos charlas en la oficina, en su despacho, y él me va contando más o menos las ideas que tiene sobre la secuencia. Yo voy bocetando a la par y vamos definiendo los encuadres en función de esos bocetos, y especificando y afinando un poco la idea que tiene Pedro en su cabeza, hasta llegar a dar con las viñetas finales. Bueno, pero como sí. Sigue, que no te quiero cortar. Como él siempre tiene una idea muy clara de lo que está buscando, y me invita a participar en sus ensayos y en las visitas técnicas a las localizaciones y demás. Es un espacio ideal para poder ver en situ su trabajo con los actores cuando toca, y si no, más o menos hacer los recorridos de los espacios reales donde se va a poner la cámara y qué se va a ver y de qué manera se va a ver, lo que facilita mucho acercar el resultado de las viñetas que dibujamos a lo que va a ser luego el plano, ¿no? El plano final en la película. Con respecto a la película La piel que habito, que un crítico de cine, Carlos Bollero, con cierta mala idea dijo que la tituló como La piel que evito, a mí desde luego, viendo el storyboard, me ha transmitido mucho interés. Me ha encantado cómo has planteado las escenas más importantes de la película, o algunas de ellas, y me gustaría que nos contases qué es lo que pretendía Pedro en esta peli al pedirte a ti esa escena, concretamente la de la operación y todo eso. La piel que habito, nosotros dibujamos la persecución. Sí. Dibujamos la persecución cuando da caza el personaje que interpreta Antonio Banderas, da caza al personaje de Vicente, digamos, de John Jornet. Y dibujamos las escenas de los sueños. Es una peli, La piel que habito, que a mí me gusta particularmente, sí. Pero no tuvimos la posibilidad de dibujar mucho en esa película, por lo cual el trabajo se acotó a lo meramente técnico de la logística que tenía que ver con la secuencia de la persecución, por tratarse de una escena de acción que se rueda de noche en exteriores y demás, que se necesitaba tener muy preparada toda el desarrollo de la secuencia para poder facilitar el rodaje. Y luego la secuencia de los sueños, tanto del personaje de Antonio Banderas como de Blanca Suárez,
que digamos evocan el mismo episodio, y esas secuencias, esas escenas las dibujábamos porque digamos casi in situ, casi en la reunión, tratando de desarrollar material para que Pedro pudiera visualizar, para que lo que tenía en su cabeza de una manera rápida y poder organizar el montaje en paralelo, digamos, que iba a tener la relación de cómo lo evoca uno, cómo evoca el personaje de Banderas y cómo lo evoca el personaje, que no me sigue sin salir el nombre de la actriz, pero ya la voy a buscar, y de esa manera poder bajar a papel rápidamente las ideas que tiene en su cabeza. Eso facilitó mucho luego digamos, organizar narrativamente tanto digamos la apuesta para una evocación como para la otra. Sí, sí. Y en ese caso no había complicaciones desde el punto de vista técnico o logístico, tenía que ver más con lo narrativo, y esa era la intención de dibujar esas secuencias. Sí, lamentablemente no hubo tiempo para dibujar mucho más porque ya el rodaje echaba a andar y el tiempo que tuvimos de producción fue muy poco, pero bueno, ya a medida que fuimos avanzando en otros proyectos, cada vez empezábamos a abordar más páginas de guión. Sí, sí. Bueno, a mí, yo particularmente no soy fan de Pedro Almodóvar, pero reconozco que hay películas muy buenas. A mí, sobre todo, las películas que no me gustan son las que tratan a ambientes sórdidos, morbosos, pero tengo... Perdona, Elena Naya. Elena Naya, por Dios. Me encanta Elena Naya. Sí, sí, pedazo de actriz, además. Sí, sí. Sí. Bueno, con respecto a lo que te estaba comentando, que el cine de Almodóvar, pues particularmente no me interesa por eso, el tema de la droga, ciertos temas morbosos, pero sí me gustan muchísimo algunas de sus películas. Yo te iba a decir algunas de ellas, una de ellas también está entre las que tú has trabajado, que es Julieta, que me parece una de las mejores películas que ha hecho Pedro Almodóvar, porque tiene su toque surrealista, pero luego me recuerda mucho a las películas de Alfred Hitchcock, y tengo que reconocer que me encantó, a pesar de que no es la película más taquillera, pero como para a mí es la que más me gusta, me gustaría que me contase brevemente algún detalle importante de esa producción. A ver, a mí también Julieta es una película que me encanta, y creo que de lo último o sea, de lo que me ha tocado a mí trabajar con Pedro en sus últimas 7 películas, todavía no he visto Madres Paralelas, pero a mí, por ejemplo, Dolor y Gloria me parece una maravilla. Creo que, digamos, a contracorriente de una opinión masificada, el cine más reciente de Almodóvar es un cine que es, o sea, particularmente a mí me gusta muchísimo. Sí. Y Julieta particularmente también. Y en cuanto a referencias de producción, yo lo que te puedo referir es cosas concretas que pudieran llegar a haber ocurrido durante el proceso de planificación mientras hacíamos el story. Por ejemplo, en Julieta nosotros empezamos dibujando con una idea del tipo de tren en el que iban a estar ubicados los personajes, y al final terminó siendo uno relativamente diferente, por lo cual hubo que reacondicionar por ejemplo la disposición de los asientos en el compartimento de pasajeros, sí, para poder luego tener la secuencia cuando ya comparten el compartimento, nunca mejor dicho, con Joan, y ya no está el pasajero que tiene el accidente, digamos. Entonces, tener que, por ejemplo, modificar el tipo de asientos y demás fue algo que íbamos haciendo sobre la marcha a medida que se iban confirmando las cuestiones que tenían que ver con arte, ¿no? Con el decorado. Sí, sí. Y otra cosa que fue muy peculiar en esa producción fue que una vez que ya teníamos dibujada toda la secuencia del tren, digamos, cuando se reconocen los personajes de Joan y Julieta, justo el día previo a rodaje ocurre un contratiempo en la estación de Algodor, que es donde se iba a rodar, que que teníamos que replantear, de hecho lo relato en el libro, tenían que replantear el plan de rodaje para el día siguiente, digamos, para no quedarse sin opciones de rodaje. Y me llamaron así un poco de emergencia a una reunión que tenían todas las cabezas de equipo para organizar el siguiente día de rodaje y el posterior, y yo tuve que estar dibujando lo que se conversaba en esa reunión casi a la par de lo que se iba hablando, para más o menos ir bajando a papel las decisiones que se iban tomando en esa reunión.
Y una vez que la reunión concluyó y Almodóvar vio mis dibujos, me dijo que bueno, que sí, que estaba bien todo lo que estaba planteado ahí, porque era lo que se había decidido, pero que por favor se los hiciera más bonito porque Sí. estaban muy bocetados, muy rough, y los entendíamos a duras penas, yo por haberlo dibujado y él por haber tomado las decisiones que tenía que tomar, pero que para el resto del equipo seguramente ha sido complejo y de entender. Y bueno, me tuve que quedar en la productora hasta tarde noche, pasando a limpio los dibujos para que luego lo pudieran usar al día siguiente. Bueno, yo creo que en el término de la forma de dibujar boceteado, creo que yo podría haber colaborado, porque eso se me da bien, dibujar rápido medio bien, más que dibujar bien en plan perfeccionista. Mira qué bien. Sí. Con respecto a mis películas, yo te voy a decir mis películas favoritas, para que tú veas cuál es el tipo de cine que me gusta de este director. Volver, que es una de mis favoritas, Todo sobre mi madre y Mujeres al borde de un ataque de nervios. Son películas que han estado cerca del Oscar y cada una tiene una particularidad. Sobre todo Volver porque trata el tema de la familia, de los pueblos, y eso me gusta, que creo que lo retrata bastante bien. Además me hizo mucha gracia cuando ganó el Oscar por Todo sobre mi madre, o por Hable con ella, que sacó el santoral de todos los santos y vírgenes que había por la zona de su pueblo. Y eso, me gustaría que me dijese si te gusta a ti esa parte, esa faceta de que te estoy comentando. Sí, totalmente. Mujeres me parece que consolida todo lo almodovariano, digamos, si se quiere, de una manera rotunda, y es una película quizás más referencial de Pedro en ese sentido, independientemente de que quizás digamos ahora ruede de otra manera, porque es obvio, porque digamos si no se repetiría, y creo que nadie le pide eso a ningún realizador, ni mucho menos, pero yo creo que de esa época es una de las películas también para mí más significativas, más interesantes, independientemente de que también hay otras películas que por temas personales o particulares me puedan resultar de una sensibilidad especial, digamos. Pero concuerdo contigo en ese sentido. No, yo políticamente con Pedro Almodóvar no coincido prácticamente en nada, pero en cambio pues reconozco la labor y lo bien que lo hace con las actrices. Hay películas que me gustan mucho y sobre todo que saca lo mejor de Penélope Cruz, sobre todo de Carmen Maura, porque a mí Carmen Maura es una actriz que me encanta, de Envolver lo hace fabulosamente, y por supuesto de Antonio Banderas, que lo queremos aquí muchísimo en Málaga, porque nos cuenta con mucha fe su vivencia de la Semana Santa, porque intenta promocionar Málaga en todos los sentidos, porque si ha podido crear un teatro o montar un teatro, lo ha hecho en Málaga para que los malagueños lo podamos disfrutar, y nos vende la ciudad desde luego de una forma maravillosa. Claro, sí, desde luego, y aparte él siempre tiene mucho cariño por su tierra, y siempre que puede tratar de hacer acciones que repercutan en poner en Málaga en un lugar de relevancia dentro de España y del mundo, ¿no? Y creo que es un embajador en ese sentido de primera línea. Bueno, pues... Yo creo que de todas formas una de las cosas que tenemos que intentar evitar en general con todo lo que tenga que ver con manifestaciones artísticas es meternos en lo que eso no es políticamente correcto. Yo creo que el arte per se es eso, el arte es una forma de expresarse, es una forma de contar sin necesidad de establecer parámetros que tengan que ver con análisis quizás de tipo político o demás. Yo creo que hay que, en ese sentido, la obra nos conecta con otro tipo de sensibilidades, y que es en sí misma un objeto precisamente de expresión, de forma de entender o interpretar emociones, sensaciones, realidades, incluso muchas veces contados desde lugares, los creadores, digamos, contar cosas de los lugares que a veces ni siquiera concuerdan. Y sin embargo hacen planteamientos precisamente para invitarnos a pensar y a reflexionar sobre el contexto que nos toca, digamos, vivir y convivir. Sí, nosotros aquí, tenemos directores en todo el mundo fabulosos, y que hay que buscar los ángulos positivos de cada uno. A mí me gusta Mel Gibson, lo mismo me gusta Charles Chaplin, que Ken Loach, o que Rafael Gil aquí en España, o José Luis García. Es que hay grandes cineastas en todos los sitios,
y eso desde luego tenemos que verlo de manera positiva. Pues Pablo Burati, se nos acaba el tiempo, nos ha encantado tu libro, Storyboarding Almodóvar, editado por Dolmen Editorial, una auténtica maravilla. Muchas gracias, Víctor, un placer hablar contigo.